Amigos, la investigación uruguaya no es un lujo académico como algunos quieren hacerlo ver. Es parte de un proceso estratégico de generación de conocimiento que nos da más autonomía como país y también como región. Y ahora van a entender por qué integro esta dimensión. La investigación en ciencias de la vida recibió dos buenas noticias hace muy pocas horas. Por un lado, la creación del nuevo Centro Brasil-Uruguay, que se traduce en alta cooperación binacional justamente con Brasil, y el lanzamiento del programa de cooperación latinoamericana y del Caribe de ciencia y tecnología llamado Pepe Mujica. Como es muy largo, le decimos PROSUL. Con estas dos herramientas, Uruguay tiene la oportunidad de que la investigación reciba apoyo financiero y tecnológico para producir ciencia básica, ciencia aplicada, formar talento local, acceder a infraestructura clave. En síntesis, esto significa más y mejor ciencia, más salud, más tecnología, más capacidad para definir y ver cuáles son nuestras prioridades. En el corazón de esto encontramos al Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, el Clemente, que está por cumplir 100 años en algunos meses y que vive haciendo ciencia aquí en Uruguay. Bienvenida Silvia, bienvenido José, es un gusto que estén con nosotros. Por fin hablemos de una inyección de ánimo y de entusiasmo que en este caso viene por acuerdos que se vienen trabajando desde hace mucho tiempo. ¿Podemos decir ahora que la ciencia uruguaya puede tener acceso a grandes infraestructuras de altísima tecnología sin poner un peso? Bueno, en primer lugar, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bienvenidos. Sí, es un momento de celebración. Y esperamos que esta posibilidad que se firmó y que comienza a andar se traduzca en acciones concretas para la ciencia nacional, para la ciencia de la región y para la sociedad toda. Sí, es un cambio cuantitativo y también es un cambio cualitativo, en el cual la ciencia nacional, y es un orgullo para nosotros como parte del legado de Estable, pensar en las preguntas científicas y en la ciencia sin las ataduras típicas de lo tecnológico, la falta de medios y la falta de recursos. Y el acceso a este Instituto Binacional, del cual orgullosamente somos parte, pese a la diferencia de escala, es el tercero en Brasil. Brasil es un continente. Eso es otro motivo de orgullo. También no solo implica el acceso a esa tecnología, sino el acceso a pares, a gente que tiene formaciones complementarias, intereses similares, y creemos que compromisos compartidos y esperanza compartidas. Entonces esa visión de una ciencia integrada que comience a trabajar sostenidamente para ir integrando y derramando a nuestra sociedad latinoamericana y al mundo, es una gran esperanza y un gran compromiso. Siempre se escucha de parte de los científicos que hay colaboración internacional, pero de repente son iniciativas individuales, colegas que hay en otros lados, comunicaciones que se dan. En el marco de este acuerdo, ¿qué plazos prevén en los que pueda materializarse algún proyecto de cooperación enmarcado en el acuerdo? Bueno, capaz que incluso para contestarte eso es recalcar que para lograr acciones concretas, y vos decís, claro, la primera pregunta es cuándo tenemos resultados, ¿no? Recalcar el tiempo de la ciencia, que en este caso tiene, previo a todo esto, un tiempo muy largo de cultivar y concretar cooperación latinoamericana, que ahí es donde hay una raíz muy, muy interesante de todo el proyecto este. Entonces, casi que me desvío de contestarte directamente, porque si vos tomás la dimensión de lo que cuesta lograr un convenio binacional entre dos instituciones de mucho prestigio, como el Clemente o como el Centro Nacional de Pesquisa en Energía y Materiales, el CNPEM, que ese es el socio, lleva un cultivo que en este caso arrancó de las bases académicas, universitarias. Está la Asociación de Universidades Grupo Montevideo, una creación
muy temprana, allá en los, a ver, sería los 90, por Broveto, que engancha a la universidad con todas las universidades del cono sur, las más grandes, ¿no? Y con una visión de universidad pública de servicio, ¿no? Claro. Eso, ¿por qué arranco ahí y arranco tan atrás? Porque ese es el tiempo que cuesta llegar a una cosa tan concreta, brillante como la que pasó el miércoles, ¿no? Arranca ahí. Eso es un grupo muy grande de universidades y académicos. Luego los políticos, un poco, el Pepe Mujica, desciende en ese sistema o lo usa muy, muy brillantemente. También es muy colega de Lula, arman cosas y empieza a cuajarse la parte que más nos interesa a los científicos como aporte a la sociedad, que Latinoamérica está integrada, se apropie de la ciencia y logre hacer cosas. Todo ese proceso hay que contarlo muchas veces porque cuesta mucho y hay base científica y académica para todo esto y por supuesto se conecta con la otra parte, con la parte política, ¿no? Pero ahí empieza a armarse algo que hace que una ministra de Ciencia y Tecnología de Brasil esté en el Clemente Estable, esté con la intendencia al siguiente día en el Cerro. Y ahí se dibuja la letra de algo que hace que, ¿no? Como decía Silvia, que hace que las partes se junten. Claro. José, bueno, y ahí sí, mínimamente la contestación es, se está trabajando en decir, bueno, cuáles son los pares de trabajo entre el centro brasilero y el centro uruguayo, y se está trabajando la estrategia para que también la Academia Uruguaya se una a esto y de Brasil se unan también, pero ahí salen los planes. Las líneas programáticas son todas en ciencias de la vida. Claro. Eso es salud, agro, un montón de temas que nos interesan. Y ahí empiezan los programas concretos que arrancarían en breve. ¿Qué recibe el Clemente en este acuerdo? ¿Y qué puede dar el Clemente en esta cooperación binacional? Bien, Dale tú. ¿Qué recibe? Recibe la confianza y creemos que esa confianza es de alguna forma no, sostenida por un trabajo persistente, resiliente de casi 100 años. Entonces, en este caso, los tomadores de decisión políticos saben que el Clemente es porfiadamente resiliente, que tiene y que lleva a cabo la filosofía establiana de que la ciencia no se hace solo, de que la ciencia tiene un valor en sí mismo y que tiene un valor hacia la sociedad que cuando derrama permite que la sociedad viva mejor y que ciencia no se hace solo. Entonces, Clemente Estable fue una de las personas pioneras en no solo todo el tiempo para la ciencia, sino también en buscar abrir las fronteras, porque el país con ciencia grande no es país pequeño, pero no es país pequeño porque se borran las fronteras en la ciencia, en el sentido de recibir personas, pares, en distintas condiciones, los mejores y los que estaban en las malas, en formar gente, en abrirse, en pensar en todas las alternativas. Va a haber un convenio este convenio implica que vayan investigadores a presentar proyectos allá, los de allá pueden venir acá, y cómo se maneja eso desde el punto de vista estructural. ¿Es por proyectos? ¿Cómo se aplica? ¿Cómo funcionaría? Bien, era una de las cosas que yo quería acotar cuando José hablaba. José hablaba de resultados. Los resultados comienzan, para obtenerse, comienzan muchísimos antes con actividades concretas. Y llevándolo al terreno, comienza, por ejemplo, ya tenemos planificado 2 actividades, una allá y una acá. A ver. Relaciones de conocimiento, que la gente del instituto y de la Academia Uruguaya conozca el CNPEM no solo desde la página, sino también del intercambio directo con los actores y con los investigadores y las investigadoras y los técnicos del CNPEM y también que ellos nos conozcan. ¿Pero son eventos o son visitas puntuales o son visitas con permanencia? Puntuales de conocimiento y de trabajo, visitas técnicas. Pensamos hacer una en Brasil, otra recibirlos. Esas visitas no son visitas
protocolares. Estamos hablando de que... Pero tampoco es un toman- intercambio donde el científico de Brasil se instala cada un Todavía tiempo, no, todavía. pero sí estamos trabajando para eso. Estamos trabajando para hacer, aparte de esas 2 reuniones técnicas más largas en el tiempo, 1 semana, 10 días, 2 semanas, la ciencia necesita decantarse. Para conocer lo que hace un colega uno necesita no solo saber el titular, sino estar e irlo viendo. Después tenemos la posibilidad, y lo hemos planteado, 2 cursos de formación complementaria. El CNPEM tiene un área muy importante en todo lo que es ciencia de materiales y de energía. Entonces, no son, las ciencias de la vida son en sentido amplio. También vamos a hacer formación, 2 cursos complementarios. Y creemos que no solo las generaciones que se están formando de científicas, no solo del instituto, sino de todo el país, pueden beneficiarse de las escuelas de verano que ofrece el CNPEM, así como nosotros tenemos alta demanda de investigadores brasileños en distintas formas, en distintos grados de formación, que vienen a nuestras escuelas de verano o nuestras escuelas especializadas, que entre otras cosas el Clemente Estable también ha sido pionero en tener escuelas latinoamericanas en el cual hay un alto número de alumnos de toda la región y de investigadoras e investigadores de primer nivel de todo el mundo. O sea, creo que está bueno acotar, ¿no? Porque esa es la base. Lo primero siempre son las personas, Sí. ¿no? Que estén bien formadas, ese es el capital uruguayo y ese es el capital brasileño, y ahí es donde está el interés, juntar mentes que tienen proyectos andando. La filosofía del CNPEM, o sea, este centro que depende del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Brasil, es una filosofía de acceso de infraestructuras muy sofisticadas para todo Brasil. O sea, ya en Brasil lo hacen así, hay colegas uruguayos que ya lo han usado. Y la idea es que los proyectos que vienen con mucha velocidad uruguayos, sean del Clemente, ¿no? Sean de la UDELAR, sean del INIA, ¿no? Sean de toda la parte académica, sigan levantando velocidad porque tienen acceso a infraestructura. A un sincrotrón, por ejemplo. Claro, ¿Qué es eso? es el quinto en el mundo. Yo Eso cuando es leía un eso, digo, ¿qué aparato. es un sincrotrón? ¿Para qué sirve? Pero no es solo el origen del proyecto, sino también potenciar como trampolín proyectos que ya vienen Eso. desarrollándose. Los investigadores Y funcionan. me quedé con la duda de Gaby, No, igual quiero... claro, pero funcionan a muy corto plazo, estableciendo lazos, pero a la vez a mediano plazo y a largo plazo se establecen líneas de investigación muy vastas, muy profundas, que son todas enfocadas a potenciar los pueblos nuestros. Esa es la idea. Ahí hay mucha bajada que Bueno, sea para acá. vamos a hablar también de autonomía en la ciencia También. y qué pasa con la región, pero no sé qué es el sincrotrón. Eso. ¿Y por qué es tan importante que Uruguay Muy bien. acceda a eso? El CNPEM tiene mucho de ingeniería, entonces vamos a necesitar también todos los ingenieros de la vuelta que se unan a eso. Y una de las cosas que se aplican en ciencias de la vida del ciclotrón es conocer la estructura de las moléculas. Con ese sistema, que es una cosa hipergigante, con las imágenes del campus es casi el 50% del ciclotrón, es un edificio gigante, ¿no? Ahora me olvidé la cifra, lo vimos ayer. No importa, nos sentimos chiquititos, claro. Somos chiquititos. pero nos sentimos, eso es lo importante. Pero ¿qué pasa con la ciencia uruguaya cuando accede a eso, por ejemplo? Cuando accede a eso, ponele. Yo ponía un ejemplo que para la gente de UGM que dejó algunas notitas así para que entendamos. Si un patógeno tiene una proteína que es única, que vos le podés dirigir una droga para interferir, la proteína es clave para la vida del patógeno y vos podés de alguna manera tocarla. Conocer la estructura íntima de la proteína, una molécula que absolutamente invisible para todo el mundo, se puede ver con esos sistemas del ciclotrón, más unas tecnologías que se llaman crioelectron microscopy, microscopía crioelectrónica, se llega a ver cómo está organizada aminoácido por aminoácido la proteína. De la proteína. Entonces vos ponés la molécula allí. ¿Y ahora, acá en Uruguay, no se puede hacer? No. Eso... Entonces vamos a tener acceso a eso. Exacto. ¿Eso qué podría implicar desde el punto de vista farmacológico, por ejemplo? Diseño de drogas. Brasil tiene una polenta brutal en usar productos naturales
y moléculas que están por en el Amazonas Sí. para encontrar si tienen un blanco interesante en un patógeno. Claro, pero no solo diseño de drogas, sino también la identificación de los blancos farmacológicos. También. ¿En qué lugar o a qué molécula vos dirigís tu potencia farmacológica para lograr los mejores efectos? Es decir, Uruguay tiene muy buena imagenología, pero la resolución que permite este equipo con la potencia que tiene es del orden de 10 a 50 veces más. Y entonces yo me pregunto... a ver, Y hay Ceci, algo más sí. importante aún. El acceso al uso de esas tecnologías es un acceso por mérito académico. Son gratis. Y nosotros estamos convencidos, la ciencia uruguaya es muy buena. Entonces, Claro, pero tiene que haber un criterio de selección de quién tiene esa posibilidad. el criterio de selección Lo hay. es científico y lo hacen ellos. Entonces, por primera o de las primeras veces que vos podés pensar en una pregunta científica sin el limitante dinero. Qué liberación para el investigador, ¿no? Qué Totalmente. liberación para el investigador y obviamente que complejiza el problema, pero los resultados que se pueden obtener en medio de ese acceso tecnológico y ese acceso a recursos humanos que están formados complementariamente pueden ser un antes y después, no solo para los países, sino para la región y para el mundo. Por eso, la otra vez fuimos a un... Perdón que me extienda. No, me quedan 3 minutos y quiero hablar del otro Perfecto. fondo, pero termina tu idea. No, que por supuesto. básicamente que cuando se encuentran soluciones para la salud, son soluciones para la salud mundial. Claro. Y desde nuestro punto de vista, nosotros tenemos que tener soluciones que son asequibles para nuestras sociedades. Bueno, Uruguay lo Si demostró las en la generamos, pandemia, ¿no? Algunas soluciones bien. a nivel global que Si vienen las de la generamos, ciencia. estamos más cerca de lograr un beneficio más directo para la sociedad. Silvia y José, una última pregunta en relación a este memorando de acuerdo binacional. ¿Qué pasa? Es decir, ya plantearon ustedes un escenario de plataforma fantástica que no se tenía. Ahora, ¿qué pasa si se llega, mediante un proyecto de investigación binacional, se llega a un resultado que después pueda ser comercializable en ciencia aplicada? ¿Qué pasa con los derechos de autor? Están previstos que los derechos, la propiedad intelectual se va a tratar caso a caso, se van a respetar. Es decir, no está en juego la soberanía ni la identidad. Bien. Estamos hablando de cooperación científica en el cual cuando se definen y se conversan cuáles son los roles, también se definen las contribuciones. También se presentó el programa de cooperación latinoamericana y caribeña de ciencia y tecnología, Pepe Mujica, que a través del financiamiento de proyectos tiene como objetivo de desarrollo la ciencia en la región, con énfasis en la investigación y en la innovación. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Se publica hoy en la diaria unos 9 millones de dólares. Sí, 50 millones de reales. Más un o montón menos de 9. plata o no? Es un montón de dinero. Sí. Y lo bueno es que está abierto a redes de trabajo. Eso A es ver, importante. sí. Entonces, en esas redes de trabajo nosotros tenemos que trabajar muy rápido también y coordinadamente para poder aplicar a este proyecto. Y Claro. está bueno el espíritu de que lo que se necesita es una ciencia regional. Hay que, Y hay Hablan que de aclarar. autonomía, hablan Sí. de autonomía de la ciencia. ¿Por qué? Y con esto tenemos que terminar. Sí, una aclaración nomás, es que el fondo ese es financiado enteramente por Brasil. Es la CNPq que lo Un financia. acuerdo con Lula, ¿no? Sí, Pepe Mujica y Lula. Pero está abierto a toda Latinoamérica A y toda Caribe y se presentó en el Clemente ayer como también una cosa, la ministra lo presenta. Sí. El punto es que es eso, es otra razón para unirse, ¿no? Y para hacer redes, para hacer proyectos de mucha gente. El Centro Binacional puede ser un canal, pero el fondo ese es mucho más grande, independiente absolutamente del centro, ¿no? Lo financia El fondo Brasil. Lo financia Sí. Brasil. El hecho de que se llame Pepe Mujica, entonces, no generaría un conflicto, porque a veces la susceptibilidad de los loops, de los cambios de gobierno, pueden hacer que un programa, bueno, no me gustó el nombre porque refiere al presidente que representaba determinado partido, bueno, no lo convierto en una política de Estado y lo levanto. No corre ese riesgo. Son ediciones. Esta primera edición tiene ese monto y se adjudica. Y lo financia Brasil. Y lo financia Brasil. Y lo financia la CNPq, que es la entidad financiadora, un equivalente a la ANI, por ejemplo. Claro. Entonces, lo que importa es el espíritu y creemos que el espíritu y la acción en
en el compromiso del Instituto Binacional y en el Fondo Pepe Mujica, Brasil lo ha dejado clarísimo. Se vienen los 100 años del Clemente, primer institución en formalizar la investigación biológica en Uruguay. Vamos en otra oportunidad a hablar de eso. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes por Gracias, un el gusto. lugar gracias, y a la disposición cuando nos llamen.